Egresado de la Universidad Católica del Uruguay, este investigador y docente de enseñanza media nació en Montevideo en 1966. Fue director de las publicaciones Diario de Uruguay en 2006 y Diario de la Historia Reciente un año más tarde, ambas editadas por el Diario de la República. También escribió en la revista Relaciones, en el Semanario 2030 y en el diario Últimas Noticias. Ofició de jurado en el premio al mejor ensayo sobre Leandro Gómez, organizado por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay en 2011. Además de ser docente en el Maturana y en el Varela, ocupa gran parte de su tiempo a escribir. Es coautor de Historia de la Evangelización de la Banda Oriental, 1516-1830, Ideología Ballista, Componentes y Modelos, El Hombre, José Valle Ordóñez, Rojo el 900, Delitos Selectos y Crónicas de la Guerra de la Triple Alianza y el Genocidio Paraguayo. Hasta el año pasado su trabajo más importante era su texto sobre el caudillo colorado José Valle Ordóñez. Esa biografía apuntó más a la parte humana que a la política o dirigencial. Para ello tuvo que rastrear las huellas humanas en la bibliografía existente, en la prensa de la época y en entrevistas a familiares, amigos y conocidos. En este 2012 se despachó con otro trabajo, El Ojo que Todo Lo Ve, Ritos, Símbolos y Lenguajes de la Masonería. El libro, editado por Fin de Siglo, busca que el lector logre entender aún más de las logias uruguayas. Fue presentado el 3 de mayo en el Ateneo de Montevideo de la mano del periodista Jaime Clara, quien destacó el serio esfuerzo de investigación sobre la masonería en general y en particular sobre la local. Lengua larga. Cultura. Daniel Pelúas. Daniel, ¿desde dónde te interesa la masonería si mirás hacia atrás? Esto es una institución que tiene su encanto y que te atrapa. Si querés arrancar de los orígenes, empezás a rastrear. Pero ahí va, tus orígenes, o sea, ¿a qué edad te empezó a interesar el tema? Estaba dando clase como practicante allá por el año 1988. Ahí estamos con un grupo y saltó el tema. O sea, este trabajo tiene 18 años. Diríamos que en ese momento se destapó la idea. Después habría que irla materializando con un trabajo de hormiga para poder llegar a lo que fue hoy este libro. ¿Y empezaste a investigar? Sí, empecé a buscar puntas. Si yo te digo que la investigación que se inició capaz no es esta. Se empezó buscando los puntos de coincidencia de la masonería con la historia del Uruguay. Pues yo estaba hablando en ese momento de la Logia Lautaro, San Martín y el momento de independencia de estas tierras. Y después ibas viendo, yo qué sé, en la historia del Uruguay, la Cruzada de los 33, la Convención Preliminar de Paz, el proceso de secularización, y había presencia y contactos de la masonería. Y ahí fue donde empecé la investigación. Pero llegó un momento y dije, ¿pero qué es esto? Bueno, hay que empezar a buscar qué significa, si es una filosofía, es una religión, una secta. Ahí desde ese momento le dimos el giro de lo que hoy salió. Claro. Por supuesto que hay material bibliográfico, consultas hoy que se pueden hacer a través de páginas web. Es más fácil investigar hoy que hace muchos años atrás, pero sigue siendo más complejo la investigación de la entrevista cara a cara con los protagonistas, ¿no? Sí, eso es un desafío, pero creo que se va logrando en la medida que uno, con el esfuerzo y con la constancia que puede tener a través de los trabajos, hoy ahora estaban haciendo la presentación que fui miembro del jurado de la Gran Logia. Eso no es una casualidad, simplemente se dio la oportunidad que uno empezó a trabajar y empezó a golpear las puertas, y empezaron a conocerlo y esas puertas se abrían, y bueno, bárbaro, mira, tenemos esta chance, pero después vení y me permitió conocer la Gran Logia por dentro, el templo, que uno siempre tiene la imaginación de cosas, pero después la confianza de ellos y de las otras potencias masónicas que hay en el Uruguay. Este es un trabajo del boca a boca. Mirá, sí, es Pelúas, está haciendo un trabajo serio, está por el buen camino. Capaz compartís o no compartís lo que yo pueda estar diciendo, me decían los hermanos. El hecho de uno ser profano, es decir, no ser masón, puede pecar de algunos errores capaz de interpretación o de sentir, porque esto es como la religión católica. Vos sos católico en la medida que lo sentís. Bueno, el masón también es masón en la medida que lo siente y lo vive. Ahora sí te llevo a los orígenes, pero a los otros, a los de la historia, ¿no? La masonería es muy antigua. Sí, yo siempre la podemos ubicar en la Edad Media, que es el lugar más concreto que podemos tenerlo, los constructores. Por algo la simbología anda con las herramientas de los albañiles. Era una época de hacer
grandes catedrales medievales como Gracia a Dios, pero también era todo un arte, no todos sabían, no había una facultad donde se aprendía la arquitectura, sino que eso era un oficio que se iba transmitiendo por una enseñanza, un maestro, un oficial, diríamos, un compañero y un aprendiz. Ahí está el origen de la masonería. Podés también rastrearlo, otros te dicen, bueno, podemos ir hasta la época egipcia, la época de los tiempos más remotos, porque siempre hay un elemento o un símbolo que es adoptado por la masonería. Y si vamos ahora al Uruguay, ¿nos remontamos a la logia Lautaro? En Uruguay tendríamos que remontarnos capaz a la época de las invasiones inglesas, donde los ingleses, cuando invaden el Río de la Plata, principalmente tropas irlandesas, que son logias, están en el Cabildo de Montevideo. Y ahí inician al primer masón uruguayo, vamos a decir. Estamos hablando de 1806-1807. Ahí tendríamos un primer indicio. ¿Quién es ese primer masón uruguayo? Ferrol. Pero me gustaría capaz indagar después estas cosas que lleva a otro proceso. Donde habría presencia masónica sería el apostadero naval de la colonia, ahí en la Ciudad Vieja, a metros del puerto, porque justamente los medios de comunicación en aquella época eran las marítimas, y los males liberales, los pensadores, andaban circulando a través de los barcos, y es probable que muchos de los españoles que estaban asentados en el apostadero naval pudieran tener contacto con la masonería. Pero esto es una hipótesis que yo tengo, que todavía la tengo que comprobar. Pero es un poco el olfato, ¿no? Y hablando con gente que dice, ahí era un lugar de fermental de ideas también. Entonces, la época de la colonia es fuerte. Y en la colonia podemos hablar del gobernador de Viana, que también era masón. Ahí tenés un arraigo nuevamente en la masonería. Claro. Es una historia un poco más conocida, tampoco tanto, ¿no? En los últimos años de la participación de muchos masones en la independencia y en toda la cruzada libertadora, por lo menos hispanoamericana, ¿no? Donde hay varias figuras que sobresalen. Siempre se pregunta a personas entendidas en materia de este tema sobre la masonería. Lo he hecho en este programa en más de una oportunidad. No quiero formular la misma pregunta. Artigas es masón porque ya sé que no era, pero estuvo rodeado también de masones, ¿no? Sí, y acá te doy una postura que me puede generar problemas. El hecho que capaz que Artigas no haya sido masón capaz significó el fracaso de su proyecto político. Porque San Martín, Bolívar, Miranda son masones, San Martín y Bolívar son los libertadores de América, pero Artigas tiene un pensamiento muy fuerte que tiene una vigencia actual brutal, pero su proyecto no concretó. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde fracasó? ¿Por qué le vino el obstáculo? Lo que manejo es que, por ejemplo, en 1815, en el reglamento de tierras, toca el derecho a propiedad. Y creo que capaz ahí es donde viene el alejamiento, el apoyo de los masones hacia el proyecto artiguista. Porque si vos tomás la fecha 1815, es el momento que empieza a declinar todo su poder, sus derrotas militares al 20. Es como también la hipótesis que aventurás de por qué él no ha sido masón. No, yo creo que no. Por él no sé si tuvo contacto, por ejemplo, Félix de Azara era masón. Y si vos ves la historia de Félix de Azara, la familia estuvo en los centros de poder, no solo por la masonería, sino también de la iglesia. Hasta del Vaticano llegó a tener familiares Félix de Azara. Y las noches de fogón en el Batoví, en un hombre con un pensamiento muy abierto de Artigas, a él capaz no le molestaría haber sido masón, pero capaz no hubo una invitación. Creo que el hecho de haber tocado sacar el derecho a propiedad, en el sentido de sacarle la tierra a los malos europeos y peores americanos, eso lo alejó. Capaz no le interesaría ser masón. ¿Y a qué se debe que justamente en ese proceso de independencia hayan tenido una participación tan activa los masones? La logia Lautaro es creada con un objetivo. El objetivo era la independencia hispanoamericana. O sea que tiene una connotación muy fuerte.
todo este proceso y su vinculación con la política lo remontamos a la Revolución Francesa y la exportación de ideas, nuevas ideas y lo que fue la independencia de los Estados Unidos. Entonces, había una gran bandera que era la libertad, y la connotación para la Lautaro era la independencia de estas tierras. Que lograda eso se suponía que se disolvía. Y están en el libro, parece, viste, que la constitución de la logia Lautaro y sus objetivos era la independencia. Daniel, en Estados Unidos han habido muchísimos presidentes masones, ¿no? En Uruguay, no tantos, no, pero algunos han sido notorios, sí, ¿no? En el siglo XX estamos hablando, por ejemplo, de Feliciano Viera, Gabriel Terra, Tomás Berreta, el último presidente, que algún masón se puede enojar porque generalmente se puede hablar de los hermanos masones muertos, pero bueno, fue Vox Populi el caso de Tabaré Vázquez. Y no nos olvidemos, yo quiero rescatar la figura de Benito Nardone, en la época del Consejo Nacional de Gobierno, que no existía la figura de presidente. Benito Nardone integró ese consejo, lo presidió en determinado momento y era masón. Claro, estamos hablando que a grandes rasgos, por supuesto que uno está hablando en el 2012 de algo que pasó muchos años atrás, pero básicamente las tres colectividades más importantes del país han tenido miembros masones, porque bien, no solo en algún momento se especula con que hay una gran colectividad de masones dentro del Partido Colorado, pero hasta Uribe fue masón, ¿no? Sí. Y es es el fundador del Partido Nacional. Sí. La masonería no te discrimina y no desplaza o no permite ingresar a gente por problemas de ideología o de religión. Entonces, tan amplio que puede ser de blanco, de colorado, frente amplista, derecha, izquierda, católico, judío, musulmán, adentro no hay diferencias, son todos iguales. Las diferencias son para afuera del templo ideológicamente. Entonces, es importante tener presente de lo que decís, ¿no? Las colectividades políticas uruguayas están integrando la masonería. Es un capítulo del libro, pero por lo menos te pido que contestes la pregunta, ¿no? ¿En qué creen los masones? Tenemos, generalmente ellos tienen el gran arquitecto del universo. Llámale Dios, llámale Alá, Jehová. No tiene nombre, es una idea. Ellos creen a partir de ese arquitecto, conforman toda una visión de la vida. Por algo tiene que ver con la arquitectura, con los símbolos. Entonces vos sos un hombre que cuando entras a la masonería empezás a esculpirte, empezás a pulirte, empezás a descubrir un camino hacia la verdad que tampoco la vas a alcanzar estando 30, 40 años dentro de la masonería. Es un perfeccionamiento filosófico de las personas. Entonces, en eso es lo que están creyendo los masones, la masonería. Después tenés eso, lo que sería vinculación con Inglaterra, vamos a decir, la Gran Logia Unida. Usted que aparece el nombre de la Gran Logia y una Gran Oriente. Una Gran Oriente alineada a Francia te dice, no, nosotros no creemos en la figura del gran arquitecto, porque el gran arquitecto te da la imagen de Dios, y si nosotros la masonería es laica, por lo tanto no hay un Dios. Entonces, en una Gran Oriente hablan de los principios de solidaridad, todo lo que nosotros conocemos, pero hablan de hacer la impronta o el énfasis sobre el laicismo. Es una masonería laica, no hay Dios, no hay un gran arquitecto. Entonces, esas serían las dos variantes que tendrías en una masonería, si es una gran logia o una gran oriente. Lengua larga. Cultura. En tu libro, Daniel, se habla mucho justamente del poder de la simbología, de los rituales, hasta de los grados, ¿no? Uh-huh. Muchas veces sobre la masonería lo que más siempre se pregunta y se quiere saber es sobre el tema del poder y quién está adentro. ¿Por qué te parece que ocurrió eso? Esta institución, y voy a los orígenes, a los arquitectos, a los albañiles de la Edad Media, el hecho de ser los que monopolizaron el arte de crear y esas catedrales que hoy son joyas, sin duda que les fue dando un poder económico. Llegó a determinado momento que ese poder económico, estamos hablando de 1717, se acabó porque se acabó el periodo de hacer las grandes catedrales. Y ahí se abrió
la masonería. ¿Y qué empezó? Empezaron a permitir entrar a lo que diríamos los burgueses, gente, pensadores, estamos en la época ya flotando nuevas ideas, que entraran ahí, y eso fue dándole un poder. La imaginación nuestra es pensar que, bueno, entrar a la masonería me da un poder para llegar a, y eso lo aclaro, eso no es la masonería. Vos podés llegar a algo en la medida que te esfuerces. La masonería es una gran red que donde ayude a alguien a lograr algo de forma ilegal, es expulsado de la masonería. Podemos encontrar, lo que pasa que vos a un amigo vos lo ayudás, usas tus contactos, ¿no? Los masones hacen lo mismo, pero yo vi, y esto lo cuento porque lo vi personalmente, en una entrevista a un masón grado 31, 32, haciendo la entrevista le suena el celular, y era un amigo que tenía una dificultad, hacía un mes y pico que tenía a su madre internada, que no se sabía qué le estaba pasando, no había un diagnóstico claro, y la consulta era además por un problema de las facturas de un ente público, estaba un mes y medio atrasado con el tema de su madre internada. Bueno, si está, deja yo ya te llamo y déjame mover, hace unas llamadas. Llama al ente público, le dice, mira, fulano de tal, hermano, tiene este problema, ¿cuáles son los procedimientos que tiene que hacer para regularizar la situación? Está esto. Bien. Segunda llamada, sociedad médica, mira, está la madre de un hermano nuestro, no tiene claro qué es lo que está pasando. ¿Puede ir un médico de los nuestros y después informarle qué es lo que está pasando? A mí no me parece que está usando el poder en ese momento para beneficiar a alguien. Yo lo haría si tengo posibilidades con un amigo con un problema, hacer lo mismo. El tema es que cuando no nos olvidemos que en la masonería, como en cualquier otra institución, son personas. Y las personas pueden actuar bien o mal, tienen debilidades o virtudes. Entonces, cuando en la masonería se produce eso, están sus propios órganos disciplinarios como poderes para decir, bueno, hasta acá fuiste, sos expulsado. No sé si te queda claro. Si voy a pedir a la masonería un puesto público o cargo porque soy masón, no. Si lo hacen, se llama, vengan acá, pero actuaron mal. ¿Se estudia, se avanza en conocimientos dentro de la masonería? Sí. ¿Y eso va de la mano de los distintos grados? Sí. A medida que vas pasando los grados, vas iniciando, siempre hay iniciación. No es solo la primera vez para ser un aprendiz, tenés una iniciación. Hay iniciación en cada uno de los grados. ¿Qué pasa? 33 grados, tendrías que estar toda una vida para... Entonces lo que se ha hecho últimamente es saltearse algunos grados y son transmisiones inmediatas y bueno, después grados pesados, bueno, los 3 primeros por lógica, el maestro secreto que es el grado 4, y después del 12, el 18, el 38, del 30 al 33 ya son grados de trabajo filosófico. ¿En qué conocimientos se avanzan, Daniel? Mira, hacia la verdad, hacia buscar las virtudes tuyas que te encuentres primero, lo satánico, entre comillas, ¿no? Cuando entras, sos un aprendiz, tenés que ir a la cámara de reflexión, que es un cuarto oscuro, con muy poca luz, con una carabela, y ahí sí está lo satánico, con un brazo remangado y una pierna remangada, no desnudo, y un papel y un lápiz, para que vos hagas tu testamento. Ahí se está produciendo la muerte del hombre, porque a partir de ahora, al ser aprendiz, viene el hombre nuevo, el hombre que va a ir buscando diferentes aspectos de la filosofía, de la vida, y ahí comenzarás en forma imaginaria los viajes, 5 viajes tiene el aprendiz, en el cual tiene que descubrirse y buscar a dónde puede aportar. Primero, si yo quiero ayudar a la sociedad, tengo que conocerme yo, tengo que pulirme yo. Vamos a hablar un poco de los ritos. ¿Qué significa el rito escocés antiguo y aceptado? El rito escocés antiguo y aceptado es el más conocido, son de 33 grados, tiene un predominio del color rojo,
Porque después el rito moderno francés es de color azul, un celeste que predomina. En ese rito lo que buscan, que es lo más tradicional, es toda una parte de simbología. Cada grado tiene su propia simbología, su propia vestimenta, y son de la línea del gran arquitecto del universo. Entonces, en la historia, en los diferentes grados que vas pasando, es ir avanzando. Por ejemplo, el Templo de Salomón es el referente, que tuvo a 3 arquitectos, y la muerte del maestro Hiram. Ahí es donde vos vas a empezar en los secretos de la arquitectura, en el secreto del maestro Hiram, en el asesinato de él. Por eso hablamos de los 9 elegidos en un grado, y en el transcurso de todos esos 33 grados va desarrollándose esta historia. La lucha también va, por supuesto, se le va a ir sumando elementos de la caballería, y ahí aparece lo templario. Yo hasta el momento que no había empezado a indagar en los grados, nunca entendía por qué caballero, templario, masón. Y bueno, a partir del grado 18 empezás a encontrar las vinculaciones de lo caballeresco, como defensores de la Tierra Santa en la época de la Cruzada. Entonces, hay todo un proceso en el cual el masón, a lo largo de esos grados, va interiorizándose en una historia que es una historia muy remota. El tabernáculo, la ley de la época de los primeras épocas de los cristianos. Entonces, hay todo un trabajo filosófico en esa línea. ¿Siempre trabajaron dentro de templos? Para ellos, el templo, la logia, es el lugar habitual. Por ejemplo, en la gran logia femenina del Uruguay, hay una logia que se llama, que es peregrina. Va recorriendo el Uruguay, y donde hay hermanas, arman el templo. O sea que no es necesario. El templo son a veces los símbolos. Las luces, las 3 luces principales es el maestro, el venerable, primero y segundo vigilante, y ahí tenemos las luces. Después un cuadro de Homero, poner un pedacito de algo de Homero, y ahí es trabajar. No necesariamente tiene que ser. O la gran logia latinoamericana, el Gola, trabaja pero sin tener templo. Trabaja en casas particulares. Tienen un templo, sí, el único templo que tienen en este momento lo tienen en Minas. ¿Qué particularidad tiene Gran Oriente Latinoamericano? ¿Qué significa? Es una masonería que tiene un origen muy particular. Está creada en Europa. Su primera logia se llamó la Logia Lautaro, y la segunda Salvador Allende, porque fue creada en los momentos que América Latina estaba en dictadura. Entonces el objetivo era zafar de esa situación en América Latina. Y empezaron a organizarse en Europa, en Suiza, Francia, para después tener que venir a nuestro país. Vamos a decir, llegan a nuestro país en la década del 90, ¿no? Pero el objetivo de la gran logia latinoamericana tenía que ver de combatir las dictaduras latinoamericanas. Cuando se habla de potencias, ¿a qué se refiere? A esto que te estoy diciendo, ¿no? Diríamos, porque el nombre capaz, cuando hablamos del Uruguay, hablamos de masonería o masonerías. Entonces, una gran logia... De hecho, en Uruguay, por tu libro, hay muchas. Sí, y que no están juntas. Porque todo tiene esta gran logia del Uruguay, que estamos hablando que la que tiene más historia en Uruguay, 1856 su existencia, está alineada a los principios de la Gran Logia Unida de Inglaterra, es decir, la idea del gran arquitecto, por ejemplo. Después tenemos, en los años 1976, se da el proceso en Uruguay de una masonería mixta, poco conocida, con pocos integrantes hoy, que pertenecía a lo que se llama el derecho humano, que su logia actualmente se llama Eleusis, que funcionó, su origen fue en Las Piedras y ahora está en Montevideo. No tiene templo, pero funciona dentro de templo de una Gran Oriente, prestada, alquilada, ¿viste? Hay cierta convivencia entre ellos. Después, en los 90, empieza a haber una gran explosión, capaz producto en el momento que vivía el país, recuperación de la democracia, se consolidaba el sistema democrático. Aparece el Gran Oriente del Uruguay, que son hermanos que se
alejan por discrepancias filosóficas con la Gran Logia del Uruguay. El Gran Oriente del Uruguay tiene sus vinculaciones con Brasil. Discrepancias filosóficas, ¿qué puede ser, por ejemplo? Y en ese orden es que son hasta reservados, siempre discrepancias filosóficas. No tiene que ver con el gran arquitecto, porque ellos indistintamente lo pueden usar. Tampoco son masculinas. Tan la Gran Logia como un Gran Oriente del Uruguay son masculinas. Y hablando entre ellos hoy, le decimos, ni ellos saben por qué están peleados. ¿Quién dice que capaz en un futuro, capaz no están las personas que provocaron el cisma y vuelvan a juntarse? Eso es un tema que está ahí en posibilidades, es una hipótesis también, ¿no? Que vuelvan a juntarse. Después tenés el Gola, que ya mencionamos, tenés la Gran Logia del Uruguay femenina, de prácticamente la más reciente, 2006, y el GOFMUN, Gran Oriente mixta, de la francmasonería mixta, que funciona desde fines de los 90 también, que sería la primera que se vio como más visible, porque ha hecho algunos eventos en Montevideo, en el interior, ha marcado una presencia. El Gola, perdón, no lo mencioné, pero también es una masonería mixta. Y en los últimos tiempos ha aparecido masonería egipcia, que es totalmente lo que nos diferente a lo que nos conocemos. Ya hablamos de 99 grados, con recoger todo lo que es la riqueza mitológica de Egipto. Y hay dos vertientes que vienen del Gran Oriente latinoamericano, de Chile, y otra que viene de España. Hay dos logias funcionando, o triángulos, a veces no llegan a ser logias, funcionan como talleres o triángulos, funcionando en el rito Memphis Misraín. Lo rescato porque también la idea era presentar a todos los grupos en Uruguay, pero no nos olvidemos que el primer gran maestro, hierofonte, mejor dicho, grado 99, es Garibaldi. Garibaldi, después que está por nuestras tierras, que se inicia masón y se va a pelear por la unificación italiana, cuando es el que unifica los dos ritos egipcios, el de Memphis y de Misraín, y le terminan llegando al grado 99, siendo iniciado en una gran logia, ¿no? ¿Por qué incluís un capítulo con Rosacruces dentro del libro, incluso con distintos grupos que existen en el Uruguay? Porque en algún momento existieron, y dentro de lo que yo te decía hoy, los grados, los caballerescos, los Rosacruz también está. Si vos vas al cementerio del Buceo, vas a encontrar una tumba con los símbolos Rosacruz. La cruz, la corona de flores y una rosa en el centro, con un pelícano abriéndose el pecho para darle comer a sus crías. El Rosacruz tiene todo ¿cómo te diría? Formación filosófica igual que los templarios. Lo que pasa es que para nosotros el monopolio lo tienen los templarios. Pero hay diferentes órdenes caballerescas que han introducido, o más, cuando los templarios fueron disueltos, se filtraron en las otras órdenes. Nosotros tenemos un monumento en la Plaza Zavala, que atrás está el escudo familiar de armas de él, ¿no? Y hay una cruz templaria, y esa cruz templaria no pertenece a los templarios, era una orden española que Zavala pertenecía. O sea que las culturas de los caballeros, Rosacruz, templarios, se han fusionado de una forma en la masonería. La masonería es una corriente filosófica ecléptica. Hablamos de templario, hablamos de Rosacruz, hablamos de cosas de Egipto, hablamos de los primeros cristianos. O sea que filosóficamente no es una corriente pura, sino que tuvo la virtud de ir tomando de aquellos que él interesaba para conformar. Y los Rosacruz es parte de ese proceso también. Y en Uruguay, lamentablemente, no están funcionando actualmente, ¿no? Y no he tenido oportunidad de ponerme en contacto con algún viejo integrante de Rosacruz. El libro trae también capítulos que tienen que ver con la masonería en la literatura infantil, en la música, en el cine, y mucha investigación de carácter también simbólica, ¿no? No tenemos más tiempo, Daniel, pero ¿seguís investigando? Sí, sigo porque esto es
parte de un trabajo que el objetivo era aterrizarlo con la historia del Uruguay. La historia del Uruguay no está presente acá todavía, hay partes, y lo simbólico todavía, creo que en esto que se habla hay mucho más para decir, porque nosotros identificamos muchos símbolos como masónicos y habría que afinar un poquito más si es masónico o es parte de ese eclecticismo que hizo la masonería. Por ahí vamos a seguir trabajando. El libro se llama El ojo que todo lo ve, Daniel Peluas, ¿no? El tilde va en la I, en la U, ¿no? Peluas. En la U. Nos acompañó y la editorial es Fin de Siglo. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos y bueno, a los oyentes por haber escuchado este momento que es parte de la idea de difundir un conocimiento y un trabajo de años. No, siempre tiene la imaginación de cosas, pero después la confianza de ellos y de las otras potencias masónicas que hay en el Uruguay. Este es un trabajo del boca a boca. Mirá, sí, es Pelúas, está haciendo un trabajo serio, está por el buen camino. Capaz compartís o no compartís lo que yo pueda estar diciendo, me decían los hermanos. El hecho de uno ser profano, es decir, no ser masón, puede pecar de algunos errores capaz de interpretación o de sentir, porque esto es como la religión católica. Vos sos católico en la medida que lo sentís. Bueno, el masón también es masón en la medida que lo siente y lo vive. Ahora sí te llevo a los orígenes, pero a los otros, a los de la historia, ¿no? La masonería es muy antigua. Sí, yo siempre la podemos ubicar en la Edad Media, que es el lugar más concreto que podemos tenerlo, los constructores. Por algo la simbología anda... Egresado de la Universidad Católica del Uruguay, este investigador y docente de enseñanza media nació en Montevideo en 1966. Fue director de las publicaciones Diario de Uruguay en 2006 y Diario de la Historia Reciente un año más tarde, ambas editadas por el Diario de la República. También escribió en la revista Relaciones, en el Semanario 2030 y en el diario Últimas Noticias. Ofició de jurado en el premio al mejor ensayo sobre Leandro Gómez, organizado por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay en 2011. Además de ser docente en el Maturana y en el Varela, ocupa gran parte de su tiempo a escribir. Es coautor de Historia de la Evangelización de la Banda Oriental, 1516-1830, Ideología Ballista, Componentes y Modelos, El Hombre, José Valle Ordóñez, Rojo el 900, Delitos Selectos y Crónicas de la Guerra de la Triple Alianza y el Genocidio Paraguayo. Hasta el año pasado su trabajo más importante era su texto sobre el caudillo colorado José Valle Ordóñez. Esa biografía apuntó más a la parte humana que a la política o dirigencial. Para ello tuvo que rastrear las huellas humanas en la bibliografía existente, en la prensa de la época y en entrevistas a familiares, amigos y conocidos. En este 2012 se despachó con otro trabajo, El ojo que todo lo ve, ritos, símbolos y lenguajes de la masonería. Y desde ese momento le dimos el giro de lo que hoy salió. Claro. Por supuesto que hay material bibliográfico, consultas hoy que se pueden hacer a través de páginas web. Es más fácil investigar hoy que hace muchos años atrás, pero sigue siendo más complejo la investigación de la entrevista cara a cara con los protagonistas, ¿no? Sí, eso es un desafío, pero creo que se va logrando en la medida que uno, con el esfuerzo y con la constancia que puede tener a través de los trabajos, hoy ahora estaban haciendo la presentación que fui miembro del jurado de la Gran Logia. Eso no es una casualidad, simplemente se dio la oportunidad que uno empezó a trabajar y empezó a golpear las puertas y empezaron a conocerlo y se abrían, esas puertas se abrían y bueno, bárbaro, mira, te tenemos esta chance, pero después vení y me permitió conocer la Gran Logia por dentro, el templo que uno abajo tiene 18 años, diríamos que en ese momento se destapó la idea. Después habría que irla materializando con un trabajo de hormiga para poder llegar a lo que fue hoy este libro. Y empezaste a investigar. Sí, empecé a buscar puntas. Si yo te digo que la investigación que se inició capaz no es esta. Se empezó buscando los puntos de coincidencia de la masonería con la historia del Uruguay. Pues yo estaba hablando en ese momento de la Logia Lautaro, San Martín y el momento de independencia de estas tierras. Y después ibas viendo, yo qué sé, en la historia del Uruguay, la Cruzada de los 33, la Convención Preliminar de Paz, el proceso de secularización, y había presencia y contactos de la masonería. Y ahí fue donde empecé la investigación. Pero llegó un momento y dije, ¿pero qué es esto? Bueno, hay que empezar a buscar qué significa, si es una filosofía, es una religión, una secta. El libro, editado por Fin de Siglo, busca que el lector logre entender aún más de las logias uruguayas. Fue presentado el 3 de mayo en el Ateneo de Montevideo de la mano del periodista Jaime Clara, quien destacó el serio esfuerzo de investigación sobre la masonería en general y en particular sobre la local. Lengua larga. Cultura.
Daniel Pelúas. Daniel, ¿desde dónde te interesa la masonería si mirás hacia atrás? Esto es una institución que tiene su encanto y que te atrapa. Si querés arrancar de los orígenes, empezás a rastrear. Pero ahí va, tus orígenes, o sea, ¿a qué edad te empezó a interesar el tema? Estaba dando clase como practicante allá por el año 1988. Ahí estamos con un grupo y saltó el tema. O sea,